Bueno, en primer lugar, no veo entre las camaritas a Hugo. Freda me dijo que tal vez no esté porque estaba con reuniones en la universidad. Entonces me avisó que tal vez no venía o venía más tarde. Les manda saludos. En caso de que no venga, ya les transmito los saludos. Damos comienzo hoy a un mes que es un mes que va a ser movido. Arrancamos hoy el 10, después nos vamos a ver el 24 y después el 31 vamos a tener un y todavía más en la serie que va a estar a cargo de Juan Manuel Alfonso. Así que desde ahora ya los vengo invitando para el quinto miércoles. Y todavía, para los que no están, eso que llamo y todavía es un espacio de los participantes. Ya ha habido varios muy buenos y hay uno que viene que lo vamos a escuchar juntos. Hablando de participantes, quería arrancar con una anécdota que me parece que tocó algo. Es una anécdota que tiene que ver con una participante, y es una participante que de alguna manera hizo una interpretación. No que me hizo una interpretación a mí, pero que hizo una interpretación de la situación, o una interpretación de una situación que tiene que ver con la última reunión. Concretamente, esta participante me decía, fue una escena muy interesante, la de tres supuestos varones, conversando acaloradamente sobre el goce suplementario. Entonces estaban hablando ellos, intervenían, se preguntaban, se respondían, hablando sobre el goce suplementario, y excepto una participación de María de los Ángeles Morana, el resto de participantes vulvaportantes, vamos a decir así, espero no se ofendan si la llamo así, el resto de participantes vulvaportantes no participaron en la conversación. Entonces, una escena muy interesante, ¿no? Los varones hablando de goce suplementario, haciendo grandes afirmaciones o preguntas, y las participantes en silencio. Y me decía que tal vez, según ella veía las cosas, tal vez las participantes no participaban porque experimentaban algún tipo de pudor para hablar del goce suplementario. Ella, a su vez, esta participante, me decía que, a su entender, o según ella veía las cosas, me lo dijo con otras palabras, pero lo voy a decir así. Según ella veía las cosas, para ella, sea lo que fuere el goce suplementario, sea lo que fuere, no puede estar lejos del campo del amor. Ella entendía desde un punto de vista bien personal, subjetivo, que para ella eso no podía estar lejos o no podía estar fuera del campo del amor. Que es algo que a mí me pareció criterioso, en la medida en que nosotros por ahora no tenemos muchas imágenes para tener un soporte intuitivo, un soporte imaginario de lo que es el goce suplementario. No tenemos muchas por ahora. Lacan nos dio dos en la clase 6, que es la experiencia de los místicos, especialmente de esas mujeres, de las místicas, no únicamente, pero especialmente. Y nos recomendó leer Diario de un seductor de Søren Kierkegaard, y dice, háganse una imagen, miren ahí, que ahí van a encontrar algo de ese goce suplementario. ¿Sí? De ese goce a ubicar del lado derecho de las fórmulas de la sexuación.
el otro sexo en tanto goce, o el goce de la mujer, son maneras de decirlo. Más genéricamente uno puede decir el goce femenino, el otro goce. ¿Sí? Miren eso. Entonces no tenemos muchas imágenes, pero de las pocas imágenes que tenemos, fíjense que la experiencia mística no consiste en un testimonio de ese apasionado y frío que se nos hace de cierta comunicación con Dios. ¿Sí? No son testimonios con una frialdad, con una supuesta objetividad. Antes bien son experiencias erógenas. Las místicas nos transmiten eso. Experiencias erógenas que están dentro del campo del amor. De un amor muy especial, porque es el amor a Dios. Y ustedes lo van a encontrar en San Juan de la Cruz y en otros místicos que hablan de Dios como el amado. Y hemos dicho acá que no tienen ningún inconveniente, incluso sean hombres, incluso sean peneportantes, de ponerse en un lugar femenino, como la amada. Quiere decir, es una experiencia erógena que se da en el marco del amor. O sea, me pareció criterioso esto que traía esta participante, y si miramos bien, en Diario de un seductor también se trata de una temática de amor. ¿Sí? Entonces, bien, no sabemos bien qué es, pero parece que el amor tiene bastante que ver. Y en ese sentido, me parecía decirles y decirnos que tengamos frónisis, que tengamos prudencia. ¿Sí? Lo dije en griego, lo traigo de Lacan, que tengamos prudencia, que es la sabiduría, la sapiencia latina. Tengamos prudencia y no intentemos apartar demasiado rápido ese velo del pudor. ¿Sí? Porque nosotros rápidamente ya ubicamos ese goce y rápidamente empezamos a discutir qué hacer con él o qué no hacer con él o cómo... y ese silencio me pareció, ese silencio pudoroso, me pareció que debíamos llamarnos a una posición prudente. El velo del pudor no debe ser corrido demasiado rápido, por un lado. Por otro lado, por el contrario, pensé en tener arrojo. Yo también ser arrojado, ser mandado, mandarme. ¿Sí? Y generar alguna especie de dispositivo, que lo pensaba como una casilla de mail que ya tenemos, del blog, o poner otra casilla de mail, donde quien quiera, a título personal o de manera anónima, hay que darle siempre un poco de clandestinidad a este asunto, ¿sí? Puedan acercar concepciones acerca de lo que es el otro goce. Estamos todavía en una etapa que seguimos a la letra ciertas cuestiones de Lacan y dice sean prudentes, no entiendan demasiado rápido, pero a mí me interesaba también saber un poco qué concepción alguien se hace, porque alguien puede decir, sí, lo he sentido, es así, puedo decir estas palabras. Insisto, a título personal, con nombre o apellido, de manera anónima, eso le importa. Para poder trabajar sobre algo de eso, ¿sí? He pensado tener ese arrojo, pero verdaderamente tengo mis dudas. Tengo mis dudas y abrir un espacio así. Y tengo mis dudas porque me acordaba de una advertencia, de una advertencia que nos hace Freud en Fragmento de análisis de un caso de histeria. Él nos hace una advertencia que la voy a leer. Se la voy a contar literalmente. Cito, dice, ¿quién como yo
convoca los más malignos demonios que moran apenas contenidos en el pecho humano y los combate, tiene que estar preparado para la eventualidad de no salir indemne de esa lucha. ¿Eh? Esto lo pone Freud, y yo digo, ojo con lo que uno convoca cuando dice, bueno, a ver, abramos el buzón de correo para empezar a hablar de algunas cosas. Entonces digo, por un lado, frónesis, prudencia, Roberto, y por otro lado, tengo ahí una idea dando vuelta de que se nos podría llegar a enseñar sobre esto. Si uno está en posición de dejarse enseñar sobre esto. Bien. Siempre cuidémonos de comprender. Porque Lacan en esta clase vuelve a decir, ojo, no comprendan, no crean que ya saben todo, esto es un lío, esto da lugar, como todo lo que hago yo, a malentendidos, da lugar a malentendidos, así que cuídense de comprender. Y así quería arrancar hoy con la comprensión, porque la comprensión es algo, yo les diría, inevitable, ineludible de nuestra práctica, en la medida en que el psicoanálisis, el discurso analítico, es una práctica que apunta al sentido. Digo, difícil no comprender cuando tenemos un laburo, cuando tenemos una práctica, cuando llevamos adelante una práctica que se trata de comprender porque apunta al sentido. Apunta al sentido, y así arrancó esta película del psicoanálisis, con las formaciones del inconsciente, con alguien que dice, che, esto tiene un sentido. Un acto fallido tiene un sentido, un lapsus calamis, un lapsus linguae, un olvido tiene un sentido, o sea que es una práctica que apunta al sentido. Y así estableció que esas formaciones del inconsciente, el síntoma, por ejemplo, concretamente, tiene un sentido sexual. Entonces Freud decía, un sueño tiene muchos sentidos, por eso se puede interpretar, hay diversas estratificaciones del sentido, pero hay una, al menos una, que es un sentido sexual. Es un deseo sexual realizado, ¿no? Tiene un sentido sexual. Ahora bien, nos dice Lacan en esta clase, el sentido es semblante. El sentido, en general, para el psicoanálisis, es semblante. Es fantasmático, es un mix simbólico imaginario. Ah, vino Hugo Freda. Hugo, bienvenido, recién ahora te veo. Entonces, el sentido es semblante, es fantasmático, es un mix simbólico imaginario. De tal manera, esto lo estoy diciendo en general, de tal manera que la realidad es el sentido en que cada uno vive. Esto lo van a encontrar en la versión castellana, en la página 96. La realidad es eso. La realidad es el sentido en que cada uno vive. Ese sentido no es lo real. Por eso decía un mix simbólico imaginario. Ese sentido no es lo real. En general, el sentido en general es la realidad es el sentido en que cada uno vive. Pero más específicamente, cuando Freud habla de sentido sexual, ya no hablo del sentido como la realidad en que cada uno vive, o la realidad como el sentido en que cada uno vive. ¿Sí? Hablo propiamente de que cuando Freud hablaba de sentido sexual, eso para Lacan, ¿sí?, también es semblante, también es fantasmático, también es simbólico imaginario. Para Lacan, el valor del psicoanálisis está en que, por la vía del sentido, llega a donde el sentido fracasa. Nuestra práctica, orientada por algunas cuestiones que nos trajo Lacan, dice, es una práctica que apunta al sentido, pero que a través del sentido llega a donde el sentido fracasa,
donde el semblante fracasa. ¿Sí? De tal manera que podemos entender, yo lo pensaba como una especie de recorrido, con otros colegas estábamos hablando de la cuestión de entrada en análisis, y yo decía, no hay manera de entrar en análisis sin que haya algo de la cuestión del sentido y el sinsentido dando vueltas, de tal manera que hay que entender que una práctica, si se orienta por la enseñanza de Lacan, uno dice, va a haber cierto camino del sentido, cierto camino de la interpretación, cierto camino de recorrido del semblante, cierta vacilación y caídas de semblantes, que hacen que, si uno lo ve desde el punto final, que es el punto de fracaso del semblante, que es el punto de fracaso del sentido, si uno lo ve desde el final, puede afirmar que toda producción de sentido, toda producción del sentido a través del lenguaje, tapona un punto de sinsentido. Toda producción de sentido que se produce por el lenguaje, que se hace del lenguaje, tapona un punto de sinsentido, un punto del que no se puede decir nada, un punto de sinsentido que para Lacan tampoco se puede escribir y que a la altura de este seminario es la relación sexual. ¿Sí? Es decir, que Lacan tenía en la cabeza una idea de que el recorrido del análisis debía llevar a un punto de sinsentido, donde uno puede escribir lo que se pueda escribir antes de ese punto, porque de ese punto nada se puede decir y nada se puede escribir, y eso es lo real, a la altura de este seminario, ¿sí? La no relación sexual, ¿sí? Lo van a encontrar un poco, son, digamos, algunas cuestiones que encontramos en la página 96, donde voy a citar, hoy tengo que citar bastante a Lacan y quiero avanzar poco, pero es la frónesis, hoy quiero ser más prudente que de costumbre. Cito lo que venía comentando de Lacan, que dice, lo que el discurso analítico hace surgir es justamente que el sentido no es más que semblante. Si el discurso analítico indica que ese sentido es sexual, solo puede hacerlo dando razón de su límite. No hay en ninguna parte última palabra, sino en el sentido en que palabra es mot, que en francés quiere decir palabra, M-O-T, ¿sí? Mot. Mot, en francés, si está dicho imperativo, de manera imperativa, quiere decir cállate la boca, ni una palabra más. ¿Ok? Acá diríamos ni una palabra más o cállate la boca, allá dicen mot. ¿Sí? Entonces dice, no hay en ninguna parte palabra, última palabra, sino en el sentido en que palabra es mot, es motus, o sea, mutis, sobre lo cual ya he insistido. Lo pone en la versión castellana en francés, pas de réponse, mot, que sería nada de respuestas ni una palabra. Dice en alguna parte La Fontaine. El sentido indica la dirección hacia donde va a encallar. Es interesante, se los quería decir antes, se lo quería leer después, porque ahí Lacan tiene o voluntariamente un juego de equivocidad entre mot y motus, donde a mi gusto es un lapsus linguae que tiene Lacan, porque se confunde motus con mutis, cuando etimológicamente no tienen nada que ver. Motus tiene que ver
con el movimiento y mutis tiene que ver con el silencio. Diana Rabinovich, me parece que estuvo fantástico Miller en dejarlo así. Diana Rabinovich, cuando lo tradujo al castellano, interpretó, corrigió y agregó ese mutis que en francés no está. ¿Sí? La réponse dit mot, c'est motus. No pone mutis, pero Rabinovich puso mutis porque de lo que quería hablar es esto. El punto donde no se puede decir una palabra. Y yo les agregué ese punto donde no se puede decir una palabra, que es el punto donde fracasa el semblante, el punto de mutis, no se puede decir nada de eso, y les agregué yo, y no se puede escribir sobre eso, es esa relación sexual que no hay. ¿Sí? Bien. Pasado este primer tema, quería retomar con las fórmulas de la sexuación, donde, bueno, Lacan dice, bueno, primero las 4 fórmulas. Voy a leer, estoy en la página 96, último parágrafo, donde dice, cito, es larga la cita, pero vamos a ir desmembrándola. Cito, todo ser que habla se inscribe en uno u otro lado. A la izquierda, la línea inferior para todo X, phi de X, indica que el hombre, en tanto todo, se inscribe mediante la función fálica. Bien. Ya hay una cuestión, porque el hombre en tanto todo se inscribe en la función fálica. Uno podría decir, che, en Argentina no hablamos así. Pero es una cuestión de traducción que arrastra la versión francesa. Porque en la versión francesa dice, l'homme como tú, el hombre como todo, toma su inscripción, etcétera, etcétera. Entonces hay algo raro. Hay algo raro en la manera de escribir, hay algo raro en la manera de decir. Por eso yo decía, está jugando con estos prosdiorismos aristotélicos. Releo. Todo ser que habla se inscribe en uno u otro lado. A la izquierda, la línea inferior para todo X, phi de X, indica que el hombre, en tanto todo, se inscribe mediante la función fálica. El hombre en tanto todo. Aunque no hay que olvidar que esta función encuentra su límite en la existencia de una X que niega la función phi de X. Que es, existe X para quien no phi de X. Es lo que se llama función del padre, de donde procede por negación la proposición phi de X, que funda así el ejercicio de lo que con la castración suple la relación sexual. En tanto ésta no puede inscribirse de ningún modo. El todo se apoya entonces aquí en la excepción postulada como término, como lo que niega íntegramente esa phi de X. Bien, menos mal que Lacan dijo no entiendan tan rápido, porque si no esto lo hubiésemos entendido ya en la primera lectura, no hubiésemos necesitado leerlo 2 veces. Pero, ironía aparte, vamos a empezar el comentario de esto que hemos leído. ¿Sí? Arrancamos. Para todo X, phi de X. La premisa universal de Juanito. La premisa universal fálica de Juanito. Hemos trabajado la vez pasada. Para todo X, phi de X. Todo X tiene falo.
La premisa universal fálica de Juanito. Comentábamos la vez pasada que en la lógica aristotélica, específicamente la lógica silogística aristotélica, si tenemos una proposición universal, todo X tiene falo, y aparece una proposición particular que la refuta, en Juanito, he visto una compañerita de juegos que no lo tiene, ¿sí? Un universal afirmativo y un particular negativo, en la lógica aristotélica la premisa universal cae. Todo X tiene falo. Pues bien, he visto un X que no lo tiene. Bueno, entonces todo X no tiene falo. Uno sería completamente aristotélico en ese punto. ¿Sí? Pero para Lacan, según la experiencia con Juanito y según la experiencia con la neurosis, por el contrario, la excepción confirma la regla. Tenemos la universal positiva, la existencial negativa que hace de excepción, caería el universal, pero Lacan dice, en la neurosis no es así. En la neurosis la excepción confirma la regla, es como se dice habitualmente. La excepción confirma la regla. Todos los hombres son una basura. He conocido un hombre que no lo es. No importa, todos los hombres son una basura. ¿Eh? La excepción confirma la regla y Lacan dice, la neurosis se mueve así. ¿Sí? De tal manera que Juanito, si uno le dice, ¿has visto a uno que no lo tiene? Te va a decir, ¿cómo no lo tiene? Sí lo tiene, pero es chiquito, ya le crecerá. Y sostiene, por lo tanto, el universal, que no cae. Este es Juanito, el lógico Juanito que para una silogística diferente de la aristotélica. ¿Cómo que no lo tiene? Sí, lo tiene, chiquitito, ya le va a crecer, pero lo tiene. La excepción confirma la regla. Y Lacan, siguiendo a Freud, universaliza esta lógica. Esta lógica la vamos a encontrar en las fórmulas de la sexuación. Todo universal para todo X, phi de X. Todo universal se sostiene por un existencial que queda fuera en la medida en que niega la función phi. Todo universal se sostiene en un existencial que niega la función phi, queda fuera y al quedar afuera provee el límite que hace existir el todo. Quedando fuera provee el límite que hace existir el todo. Este límite, esta excepción, la excepción sería, existe un X para quien no phi de X. Existe un X para quien no phi de X. Imagínenlo, lo habíamos anticipado un poco. Voy a apagar WhatsApp porque no se puede. Vamos a cerrar WhatsApp. Si no se puede. La escritura de una función, porque esto lo va a llamar función del padre, que queda por fuera del marco, del ámbito de aplicación de la función fálica, que queda por fuera y al quedar por fuera constituye el límite del ámbito de aplicación de la función. Hay uno que queda fuera, como lo podemos imaginarizar nosotros, como el protopadre freudiano, el padre de la horda. El padre de la horda queda por fuera, ¿sí? Como el padre de la horda. Queda por fuera, niega la función phi y provee el límite que hace existir el todo. Yo lo pensaba, alguna vez les transmití esta idea como un significante heterótopo, la heterotopía significante, un significante que ocupa un lugar diferente y que hace que en la teoría de conjuntos, cuando uno tiene un conjunto de números naturales, no le pone
para nombrar al conjunto un significante que sea un número natural. Le pone un significante diferente. Por ejemplo, una letra griega. Dado el conjunto A, tal que, y adentro no puede haber las letras del alfabeto del idioma español. Uno usa otro tipo de significante. Hace existir el todo. Yo me manejo un poco con esta onda. Hay una obra que se llama Esperando a Godot, no sé si la conocen, de Samuel Beckett, ¿sí? Esperando a Godot. Yo me reía escribiendo esto que les estoy transmitiendo, que yo estoy esperando a Stringa, yo estoy esperando a este colega, que sabe mucho de lógica y de matemática, para que me explique de alguna manera esta función matemática del límite. Hay una función dentro no solo de la geometría, sino de las matemáticas, donde es una función de límite, ¿sí? Que hace que uno pueda decir universo al cuadrado, o los números transfinitos, ya tienen dentro de sí la noción de límite. Pues bien, acá el límite sería lo que se llama la función paterna. Existe un X para quien no phi de X. Es la excepción, es lo que queda fuera y hace existir el conjunto, ¿sí? Entonces, esta, dice Lacan en esa frase, es la función del padre. La función del padre niega en esa fórmula la función phi de X. Hay al menos uno que dice que no a la función fálica. Si uno tuviese que ser un poco freudiano, o si tuviese que imaginarizarlo a la manera de con los materiales que nos queda Freud, diríamos, ha habido un padre respecto de quien no se trataba de función fálica. Ha habido un protopadre cuyo goce, cuya modalidad de goce no adscribía a un elemento positivo, que es el goce fálico, y a un elemento negativo, que es la castración, quedaba por fuera de eso. ¿Cómo lo imaginarizo? Como que él poseía todas las hembras, cero efecto de castración, ¿sí? Y es una función respecto de la cual en determinado momento los hijos van a decir, bueno, nadie puede ocupar ese lugar, estamos todos para todo X phi de X. ¿Se entiende la idea? Me interesa, aunque sí intuitivamente, después si la entendemos matemáticamente mejor. Pero intuitivamente decimos, bueno, para todo X phi de X, nosotros, los hijos, que por culpa y retrospectiva y por amor, dejamos esa función orientándonos, pero diciendo ninguno puede ocupar ese lugar, ¿sí? La función del padre que niega la función fálica. Hay al menos uno que dice que no, y es la excepción que confirma la regla. Existe un X para quien no phi de X, es la excepción que confirma la regla. Esta fórmula, existe un X para quien no phi de X, esta fórmula es una fórmula que se encarna. Yo la vez anterior veo que hay gente ahora que no estaba la vez anterior, o creo no haberla visto, y son algunas licencias que yo me tomo y algunos límites que a veces transgredo, es darle carnatura a una escritura, darle carne. Yo les contaba que existe un X para quien no phi de X, es una figura de vestuario para los que juegan fútbol desde chiquito, y uno veía y escuchaba gente hablando y decía, acá está la fórmula, existe un X para quien no phi de X. Esto se encarna, ya vamos a ver más adelante cómo funciona esto con la histeria, pero esto se encarna, ¿sí? Y Lacan juega con esto. Ya van a ver que el Don Juan también tiene algo de esto. Existe el mito femenino, el sueño femenino, el mito femenino del Don Juan, que tal vez sea tal vez sea alguna otra reunión donde podamos trabajar algunas cuestiones de Don Juan, es una de las figuras de lo que ocupa este lugar.
Existe un X para quien no phi de X. ¿Sí? Entonces, esta fórmula puede ser encarnada eventualmente a lo largo de la vida, de cada uno de ustedes. Esta fórmula puede ser encarnada por diferentes X. Como si yo le dijese, cada uno tiene en su fantasma, en ese sentido que habita como realidad, alguna figura que encarna el existe un X para quien no phi de X. Cada uno de estos X que han ocupado ese lugar, en ese momento, en el momento que cumple la función de ese lugar, cumple la función paterna. En ese momento es una excepción que cumple la función paterna. Y es la función que delimita ese todo en el que estamos, aquellos X a quienes ya nos va a crecer. No sé si soy claro. Alguien da carne, alguien da consistencia a esa consistencia lógica que es esa escritura, ¿sí? Alguien le da consistencia en lo imaginario y es alguien que figura como excepción, que genera el todo en el que tenemos un lugar, aquellos como yo, a quienes ya alguna vez nos va a crecer. ¿Sí? No somos más que hijos de una fratria que ha cometido algún pecado, el de matar al padre, y hoy estamos todos castrados. No sé si soy claro. ¿Sí? Para aquellos que estuvieron o para aquellos que vieron las clases, ese todo, ese ámbito de aplicación de la función, ese todo es semblante. Ese todo es un uno de la totalidad. ¿Se acuerdan cuando leíamos Regnault? ¿Sí? Separábamos el uno de la diferencia, el uno de la diferencia absoluta, el ya del uno de la totalidad, y decíamos, el uno de la totalidad es imaginario. Bien, ok. Es semblante. Es el uno de la totalidad. Es ficción simbólico-imaginaria. Ficción simbólico-imaginaria donde se verifica el funcionamiento de phi. ¿Sí? Trato de ir despacio porque estoy esperando a Godot. Yo también estoy esperando a Godot. Y me pasaba de tratar de transmitirles que para la gente no inteligente, simplificando las cosas, una función es una relación entre dos magnitudes. Voy a hablar de una función como una relación. Una función es algo relacional, es algo que relaciona dos magnitudes. Por ejemplo, yo digo, tengo una función X, ¿sí? Y tengo el número 2. Si al número 2 le aplico la función X, me da 4. Si al número 3 le aplico la función X, me da 6. Si al número 4 le aplico la función X, me da 8. Si al número 5, ustedes ya saben la respuesta, porque ya captaron la relación entre esas dos magnitudes. Y lo que nos trae Lacan, insisto, a través de las matemáticas, porque él habla de desarrollos lógicos, es que uno podría pensar que una función así es una función universal. Si digo 2 me da 4, si digo 3 me da 6, si digo 4 me da... Ya está, es una función universal. Y Lacan lo que trae es que doy un ejemplo y es un ejemplo inventado. Alguien podría decir, bueno, aplícame esa función a raíz cuadrada de menos 1. Alguien podría decir eso. Y bien podría pasar que uno diga, no, esa función para estos números no se aplica. Esta función se aplica para ciertos números, pero no para ciertos otros. De tal manera que uno tiene que pensar que una función se aplica en un ámbito.
Hay un ámbito de aplicación donde funciona la función, pero después fuera de ahí esa función ya no se aplica, ya no funciona. ¿Sí? Alguien podría pensar cuando yo digo, decime cuánto da raíz cuadrada de -1 en esa función, alguien podría decir esa magnitud está fuera del ámbito de aplicación de la función. Todas estas vueltas se las estoy dando para tratar de, no hay que perder de vista esto. Hay una cuestión clínica que dice que todos los seres hablantes se inscriben de un lugar o se inscriben de otro lugar. No estamos jugando a la matemática para ser inteligentes, porque por lo menos en mi caso eso se ha verificado que por ahí no ando bien, pero estamos hablando de esto, de modalidades de goce en las que los seres hablantes se inscriben, o dicho de otra manera, a las que los seres hablantes se adscriben. ¿Ok? Entonces hay un ámbito de aplicación de la función y ciertas magnitudes quedan por fuera. Imagínense un goce suplementario que quedase por fuera de esto. Digo, para hacer como una especie de cortocircuito donde uno diga, che, hay algo clínico en esto. No es solamente numeritos que Lacan está jugando. ¿Sí? Bien. Estamos en el ámbito de aplicación de la función phi de x. ¿Sí? El para todo x phi de x, el todo fálico, es el ámbito de aplicación de la función phi de x, cuyo límite está determinado por existe un x que niega la función phi de x. ¿Sí? Vamos despacio. Vamos despacio. Tenemos el todo fálico y el límite que niega la función, pero lo hace existir como todo, es decir, con límite, es decir, con un límite. Y Lacan va a agregar, reglón seguido, la cuestión de la inscripción. Hugo, salís en 4 minutos. Como salís en 4 minutos, te pregunto, de lo que se ha dicho o de otras cosas, ¿querés comentar algo? Bueno, no particular. ¿Se me escucha? Bueno, seguía muy atentamente el desarrollo y simplemente indicar que Lacan esperaba mucho de esto que está avanzando Roberto. Esperaba que los psicoanalistas pudiesen decir algo de la excepción. Primer punto. ¿Por qué quería saber algo de la excepción? Porque estaba ligada a ese más de goce, a ese goce suplementario, que también es una excepción. Que estén todos no quiere decir que cada uno pueda darle a ese satisfacción, goce suplementario, una cierta fórmula, a pesar de que nunca será una fórmula definitiva. Por eso él hablaba más bien de los reflejos de lo real. O sea que nunca se va a poder decir el todo, siempre se va a decir algo. Y es lo que le pedía además a Rosaé. No solamente cómo pasaban a ser de la posición de analizante a la posición de analista y el deseo que los conducía, sino algo de ese goce suplementario. 2 puntos. Y el tercer punto es que sin ese redondel, llamémoslo así, en la tópica Borromea, sin ese redondel que se llama lo real, para Lacan no funciona tampoco el simbólico y el imaginario, porque eso está absolutamente programado, digamos así, simbólico e imaginario. Se desprograma y hace que cada uno tenga su nudo, por decir así. Cada cual puede construir su nudo a partir de eso que no entra en ninguno de los dos registros. Entonces lo fundamental es entender que esta, fundamental para mí por lo menos, es
lo que no entra en el registro de lo simbólico y lo imaginario. Y las fórmulas matemáticas que él emplea es para limpiar de el carácter de excepción como del gozo suplementario de toda, yo diría, de todo bla, bla, bla. Y lo que más nos ayuda en ese sentido es la lógica, es la matemática y después va a ser la topología y el nudo Borromeo. O sea, limpiar eso. Bueno, esto es simplemente lo que es, me hago un pequeñísimo comentario a partir de esta indicación que me parece muy cuidadosa de Roberto y en el sentido que él dice con cierta insistencia hay que ir despacio, ¿sí? ¿Y por qué hay que ir despacio? Porque la tendencia es a llenarlo, ese espacio. Y él lo que tiende más bien es a sacarle el velo. O sea, no le pongamos el velo rápido. Bueno, esto es lo que diría a título de pequeñísimo comentario de algo que me interesa particularmente. Ok, gracias, Hugo. Perfecto, muchas gracias a vos por darme la palabra. Bien. Será hasta dentro de 15 días. Continúo. Y continúo con la página 97. Porque vamos a entrar, esto es lo que vamos a decir, primeras aproximaciones. No vayan a creer que saben todo, dice Lacan. No vayan a creer, no vayan a comprender rápido. Pero decimos, bueno, primeras aproximaciones. Ahora, aproximaciones al lado derecho de la fórmula de la sexuación, al lado de la mujer, no del lado macho, sino del lado de la mujer barrada. Dice, voy a leer, primer parágrafo, página 97. A la derecha tienen la inscripción de la parte mujer de los seres que hablan. Así empieza. La parte mujer de los seres que hablan. Uno puede llegar a comprender rápidamente, bueno, pues bien, la humanidad tiene una parte hombre, que son los peneportantes, tiene una parte mujer, que son los vulvaportantes. Uno puede comprender eso y tal vez es así. O tal vez los seres hablantes tienen una parte mujer. Uno podría decir, lo comprendo así, los seres hablantes tienen una parte mujer. Bien. Entonces, a la derecha tienen la inscripción de la parte mujer de los seres que hablan. A todo ser que habla, sea cual fuere, esté o no provisto de los atributos de la masculinidad, aún por determinar, le está permitido, tal como lo formula expresamente la teoría freudiana, escribirse en esta parte. O sea, todo ser que habla puede inscribirse en esta parte. Freud dice eso, no dice él. ¿Sí? Del lado, la mujer. ¿Sí? Si se inscribe en ella, si se inscribe en esta parte, vetará toda universalidad, será el no todo, en tanto puede elegir estar o no en phi de x. Si se inscribe aquí, en francés lo dice parecido, dice negará toda posibilidad de universalidad, será el no todo en tanto puede elegir estar o no en phi de x. Si nosotros leyésemos este párrafo solo, vamos a suponer que yo extraigo este párrafo y digo, todo ser hablante puede elegir, ¿sí? ¿Sí? Puede elegir estar o no en phi de x. ¿Sí? Si yo leo esto solo, ¿sí? Afirmaríamos, quien se inscribe del lado derecho en la fórmula de la sexuación, elige no estar en phi de x. Leo de nuevo. Si se inscribe en ella, vetará toda universalidad, será el no todo, en tanto puede elegir estar o no en phi de x.
puede elegir estar o no en FIDEX. Si yo leo esto solo, digo, entonces el que se inscribe de ahí elige no estar en FIDEX. ¿Se entiende? Estoy haciendo una lectura literal de lo que acabo de leer. ¿Sí? ¿Sí? Elige no estar en FIDEX, es decir, elige no ser afectado, alcanzado por la función fálica. Uno podría entender eso. Y entonces agarrar y decir, miren muchachos, hay dos fórmulas, hay dos lados de la fórmula de sexuación. Está el lado FIDEX, que es del lado izquierdo, que es el lado macho, y del lado derecho, el lado de la mujer, que elige no estar en FIDEX. Uno lo podría leer así, y de hecho se ha leído mucho así. Por eso uno dice, vamos despacio. ¿Sí? Si uno hiciese esa lectura y pensase que es alguien que no adscribe o que no está afectado o que en quien no opera la función FIDEX, si uno le hablase a este ser hablante y le preguntase, ¿vos crees en la función fálica? ¿Vos crees en la función fálica? No respondería, sí, le creo, pero no del todo. Sino que respondería, no le creo nada. ¿Se entiende? Leyendo este párrafo nada más. Puede elegir inscribirse o no en FIDEX. Puede elegir estar o no en FIDEX. Si uno agarrase y le preguntase a un ser hablante así, che, ¿le crees a la función fálica? Te diría, no, para nada. Yo elegí no inscribirme en FIDEX. Uno podría hacer esa lectura. Es por eso, para evitar esta equivocidad, para evitar este error que tiene consecuencias clínicas, este error de lectura que nos llevaría a consecuencias clínicas, que les propongo leer esta partecita en tensión con la fórmula que se encuentra arriba del lado derecho de las fórmulas de la sexuación. Si la miran en el seminario van a ver que dice, no existe X para quien no FIDEX. Es decir, una doble negación, ¿sí? Una negación del existencial. No existe un X, es decir, no existe un ser hablante y la negación de la función fálica. Es una fórmula a leer. No existe un ser hablante que diga que no a la función fálica. Y es eso que hace varias clases le vengo diciendo. No existe un ser hablante que le diga que no a la función fálica. Sería un error pensar que aquellos seres hablantes que se inscriben del lado de la mujer le dicen que no a la función fálica. ¿Sí? Les propongo leer en tensión la frasecita final del parágrafo o la expresión final, puede elegir estar o no en FIDEX con esta. No existe un X para quien no FIDEX. ¿Sí? No existe un ser hablante que diga que no a la función fálica. Entonces les propongo leer en el sentido de interpretar el final de ese parágrafo, el final del parágrafo, que lo releo. Perdón que hincho, perdón que repito, perdón que... El otro día estaba hablando con Juan Alfonso, y mientras estábamos hablando me llamó un matemático. A ver, a quien yo le pedía apoyo y ayuda en las matemáticas, y me dice, anoten, dividí 1344 dividido 999. Dividí 122 dividido 99. Dividí 43 dividido 33. A ver, le voy a pedir a alguno de ustedes, divídame 43 por 33, así no saco la calculadora.
Dígame cuánto da 43 dividido 33, por favor. No me lo dice nadie. 1.3. ¿Cómo? 1.3. ¿Perdón? 1,303030303030. El otro que había dicho, a ver, 122 dividido 99, ¿cuánto da? 1,23232323232323. Bien. 1344 dividido 999. 1344 dividido 999. 1,345345345345 y uno dice y empieza a repetir y repetir y repetir y repetir. ¿Por qué? Porque es algo que tiene una consistencia lógica. La idea que yo les quiero transmitir es que topamos con algo que Lacan en el seminario 16 ya directamente pensaba como el objeto A, como una consistencia lógica, y que hace que ustedes, en la vida de ustedes, en determinado momento, empiezan a hacer 1,345, 345, 345, 34, y van al psicoanalista y le dicen, loco, no puedo salir, 345, 345, pónganle lo que quieran. Conozco un tipo, parece un copado, parece un divino, tira la de humo y me gostea. Conozco otro tipo, parece un copado, parece un divino, tira la de humo y me gostea. Al 10º tipo, que vos decís 3, 4, 5, 3, ya es un copado. Cuando es un copado dice, ahora tira la de humo y ahora me gostea. ¿Se entiende? Es decir, que hay una consistencia lógica que es causa de la repetición. Causa de la repetición de ya de Lang, causa de la repetición del más allá del principio del placer, causa de ese significante que retorna una y otra y otra y otra y otra vez como una compulsión, que es la compulsión de repetición, que tiene un carácter demoníaco, porque en última instancia el paciente te va a decir 345, 345, hace 5 años que estoy y es 345. Devolveme la plata de estos 5 años, porque 3, 4, 5. ¿Sí? Y hay algo de eso, yo noto, que me toma a mí cuando empiezo a repetir y le busco la vuelta por algún lugar, 3, 4, ahora viene el 5, a ver si en algún momento me viene el 6. ¿Sí? Si me viene el 6. Les propongo leer el anterior parágrafo, y por eso lo repito, ya va la tercera vez que lo leo. Ya la tercera. Si se inscribe en ella, en la parte derecha, no permitirá ninguna universalidad. Será ese no todo en tanto tiene la elección de ubicarse en phi de X o bien de no hacerlo. ¿Sí? Les propongo leer esto como la parte mujer de los seres hablantes, aquella que se inscribe del lado derecho de las fórmulas, la parte mujer, aquella que se inscribe del lado derecho, niega o veta toda universalidad, niega la posibilidad de tener un todo cerrado, niega la función de límite, y por eso Lacan usaba la imagen del conjunto abierto. El primer año de este seminario que trabajábamos esas cosas, usa la noción del conjunto abierto. ¿Por qué? Porque la parte mujer
de los seres hablantes, niega toda universalidad, niega la posibilidad de establecer un todo cerrado, niega la función del límite, pero no niega la función fálica. Esto es lo que les quiero transmitir. La parte mujer nunca niega la función fálica. Porque uno leyendo esto dice, puede elegir estar o no en phi de x. Bueno, entonces deben elegir no estar. Y yo digo, no. Lo que niega es la posibilidad de la universalidad. Lo que niega es la posibilidad de un todo con límites. ¿Sí? Lo que niega es un conjunto cerrado, pero no niega la función. Cuando hablemos de la fórmula de la sexuación, podemos decir, esta función tiene el ámbito de aplicación todo, acá. Y acá tiene no todo, sí, pero no lo niega. Decir no todo no es negarlo. ¿Se entiende? Si yo les transmito esta idea más o menos de forma coherente, para mí está agarpada la clase. ¿Sí? No niega la función fálica. En todo caso, y esto lo digo a título personal y jugando como lo dice Lacan, niega la función fálica como un todo. ¿Sí? Niega el todo, niega la universalidad, niega la función del límite, niega el conjunto cerrado, pero no niega la función fálica. O en todo caso, niega la función fálica como un todo. Dicho de otra manera, tenemos que diferenciar dos tipos de negaciones. La negación del todo, que en la fórmula la van a encontrar, en la fórmula lacaniana, no así en el órgano aristotélico, porque ahí no existe. La negación del todo, que es para no todo x, phi de x, que es la negación del todo, hay que separar eso de la negación de la función, que es existe un x para quien no phi de x. Espero que sea claro. Una cosa es negar la función y otra cosa es negar la totalidad como ámbito de aplicación de esa función. ¿Sí? Negar la función phi de x. De tal manera que nosotros podemos afirmar que lo femenino no dice que no a la función fálica. No dice nunca que no a la función fálica. La parte mujer de los seres que hablan, bueno, Amalia me dice, todos somos seres únicos y singulares. Ahora cuando terminemos me decís para qué lado venís apuntando. La parte mujer de los seres que hablan no es toda para el falo. No es alcanzada toda por el falo, pero no lo niega. La parte mujer de los seres hablantes no es toda alcanzada por el falo, uno podría decir es no toda alcanzada por el falo, pero no lo niega, no niega la función. Lo digo de otra manera, la mujer no es alcanzada toda, es no toda alcanzada, pero lo tienen que tomar un poquito con viento a favor, porque si no dicen, no, en castellano no decimos es no toda alcanzada. Y yo les quiero transmitir qué es lo que está en juego. Es no toda alcanzada, no niega la función. No es que dicen, no me inscribo, elegí no inscribirme. Es no toda alcanzada por la función fálica, por el goce fálico, no es alcanzada toda, pero no es inalcanzable. Y acá vamos despacio. Es no toda alcanzada, no es alcanzada toda, pero no es inalcanzable. Y para esclarecerlo y para ejemplificarlo, podemos diferenciar a la mujer, a esa parte mujer de los seres que hablan, lo podemos diferenciar de la posición histérica. Porque para Lacan, la posición histérica hace de la histeria una inalcanzable como excepción. Por eso digo, diferenciar de qué hablamos y clínicamente de qué hablamos cuando decimos niega el todo, para no todo x, phi de x, cuando niega la función, porque Lacan
Dice, la histeria, la posición histérica, la histeria se inscribe como excepción, se inscribe como existe un X para quien no fide X. Y si se inscribe así, hace existir el todo fálico. Por eso, para Lacan, la histeria está del lado macho de la fórmula de la sexuación. ¿Sí? La histeria se inscribe como excepción, por eso que es inalcanzable, porque niega la función fálica, es inalcanzable, niega la función fálica. Después tendríamos que hacer todo un laburito, no sé si alguna vez lo podremos hacer, en qué sentidos concretos, clínicos de la realidad del fantasma lo niega, como una especie de rechazo al goce fálico, como una especie de rechazo a la castración, ¿sí? ¿Qué hace a Lacan decir que la posición histérica dice que no a la función fálica y su síntoma hace de función paterna y sostiene el todo fálico? El síntoma histérico hace de función paterna, es decir, dice no a la función fálica y sostiene el todo fálico. Cuando yo digo así en una frasecita, estoy condensando muchas cuestiones, porque Lacan tendía a condensar muchas cuestiones. Uno puede decir, mira, tal sujeto me puede decir, mira, yo soy un sujeto histérico, pene portante, vulva portante, lo que sea, y tengo ciertos síntomas. Y estos síntomas, bueno, a fin de cuentas han entrado en cierto orden de interpretación y en cierto orden de sentido, porque esta práctica apunta al sentido, y entonces resulta que este síntoma que tengo es tal cosa. Me lo interpretó mi anterior analista. Y está bien. Lacan siempre lo que buscaba era encontrar una función estructural del síntoma, más allá de lo que el síntoma se puede interpretar, más de lo que uno puede interpretar el síntoma, decir, che, esto tiene una función estructural. Cuando Lacan dice el síntoma es el retorno, del falo, está hablando de una dimensión estructural del síntoma. Entonces uno dice, pero todo síntoma es el retorno del falo. Sí, todo el síntoma es el retorno del falo, en la época en que decía eso. Todo síntoma es el retorno de un significante que orienta el deseo y que está reprimido. Todo síntoma es una metáfora. Todo el síntoma es una satisfacción sustitutiva. Todo síntoma es un deseo reprimido. Y en ese sentido me da una definición estructural, es el retorno del falo. O decir, todo síntoma histérico obedece a la barradura del otro. Es decir, el síntoma histérico tiene una función estructural, barrar al otro para ponerlo a trabajar. Entonces Freud se encontró con las histéricas y ¿qué hizo? Los 24 tomos de la obra completa de Freud. ¿Por qué? Porque alguien lo puso a laburar. Porque esa es la función del síntoma histérico, es descompletar al otro. Es decir, es otra época, pero Lacan le busca y le encuentra una función estructural al síntoma histérico. Acá está diciendo otra cosa. Está diciendo, hace de función paterna. ¿Pero en qué sentido? En el sentido de que tengo un síntoma que es como la función paterna, que sustituye al deseo materno. No, eso era la metáfora, eso 20 años antes. En el sentido de constituirse como una excepción que niega la función fálica y por negarla constituye el todo fálico como ámbito de aplicación de la función fálica. ¿Se entiende? Es como encontrarle una función estructural al síntoma histérico. Y en este sentido no tiene nada que ver con el lado derecho de la fórmula de la sexuación. No tiene nada que ver con eso que Lacan llama el goce suplementario, la parte mujer de los seres que hablan, porque en la parte mujer de los seres que habla, lo que figura, la lógica que figura es no existe un X para quien no fide X. Y al no existir un X para quien no fide X, pues bien, el límite anda a buscarlo en otro lado.
Hans Sachs y otros psicoanalistas, el límite lo buscaban en la pareja. ¿Por qué? Y porque hay algo de una modalidad de goce que parece que no tiene los límites y las ventajas que trae la castración. No sé si soy claro para explicarles que la histeria está de un lado, la parte mujer de los seres que hablan está de otro, y que no funciona esta excepción que la histeria encarna. ¿Ok? Bien. Son las 14:21. Esta clase ha sido una clase corta, pero estoy en 345, 345, 345. La vez que viene, vamos a ver que Lacan, porque lo iba a dar hoy, pero dije, empezamos a juntar demasiados temas. Tenemos las identificaciones sexuadas, acuérdense, las fórmulas son definidas como identificaciones sexuales como hecho de discurso, ¿sí? Y vamos a ver que en la parte de abajo de este cuadrito de la fórmula de la sexuación tenemos cómo se comportan las posiciones sexuadas entre ellas. Es decir, cómo se arma una especie de suplencia, cómo se acercan los machos a la mujer, vamos a decir, de alguna manera. Sean peneportantes o no peneportantes, cualquiera de los dos, ¿sí? Cómo se aborda, cómo se responde, más allá de la realidad anatómica, y esto como suplencia de algo que no hay, que es la relación sexual, ¿sí? Esto lo van a ver en la parte de abajo de este cuadrito de la fórmula de la sexuación. Yo dejo acá y abro, algo moví que desaparecí, y abro a la conversación. A ver qué se les ha evocado, o preguntas o cuestiones que podamos conversar juntos. Bien, si hay alguna pregunta o algo, este es un buen momento. Bien. A ver, voy a entrar. Amalia. Si somos hombres o mujeres, todos podemos bascular como respuesta a la aporía que propone la fase fálica. Si falocastración en el hombre se feminiza cuando ama, le falta la amada. En la mujer que ama a él, es su Dios. Lo necesita él y para su goce el pene de él, no su falo. Decilo más fino. Perdón, lo leí en voz alta. A ver. Uno dice hay una escritura. Hay algo que se puede inscribir. Hay algo que se puede escribir. Y en la medida en que hay algo escrito, eso ya no se pierde en la marea de los equívocos, en el océano de las significaciones, dice Lacan en el Seminario 10. Lacan decía, bueno, tal cosa, yo meto tal cosa en el océano de las significaciones y todo puede cambiar, cualquier cosa puede querer decir cualquier cosa. San Martín en determinado momento dice, lo importante es que seamos libres, lo demás no importa nada, y
un par de siglos después aparece un tipo con unos pelos así, diciendo la libertad, la libertad, la libertad, con una significación absolutamente contraria a la significación que decía el otro. Y no es el que lo inventó, porque San Martín decía eso y Mitre decía lo mismo, pero para significar lo contrario. Todo se pierde en un mar de significaciones. Cuando yo escribo, digo, sí, mira, lo podés leer de diferentes maneras, pero escrito está. Escrito está. Y acá he escrito ciertas modalidades de goce a las que los seres hablantes se adscriben. Y uno puede pensar que está escrito y, bueno, lo que Dios une, el hombre no lo separa, nada lo va a cambiar. La idea que me parece que nos tenemos que ir haciendo de a poco, primero quiero establecer esto y marcar, así clavar un palo y decir, che, no vayan a creer que acá está el falo y acá no. Esa es la primera, después veremos. Ahora, una vez que tengamos bien claro eso, tenemos que empezar a trabajar ciertos niveles de contingencia. Y es un hecho que el amor feminiza. Es un hecho. Entonces, Lacan y Miller, siguiendo a Lacan, van a hacer señalamientos claros respecto de esto. Así como decimos que la histeria es un macho, el sujeto histérico es un macho, ¿sí? Uno puede decir, ¿y el hombre enamorado? Y pues bien, parece que el hombre enamorado de alguna manera, lo voy a decir como lo dijo de Ángelus Silesius o de San Juan de la Cruz, ahora no recuerdo, si querés haceme acordar, Juan. Parece que lo que tienen entre las piernas, dice, no diré el falo, no hablaré de falo, lo que tienen entre las piernas no les impide visualizar, gracias Amalia, no les impide visualizar que hay otro goce. Y de nuevo caemos en las redes del amor. Por eso termino hablando del otro goce y el amor, digamos, de lo que abre la dimensión de la contingencia en lo escrito. De como un hombre enamorado visualiza y condesciende algo que está en los límites de phi de x. Por ahora puedo decir eso, no estoy respondiendo a nada, pero le estoy dando vuelta a tu pregunta. Bien. Ok. Amalia está haciendo una lectura a partir de todos estos temas, que no son temas nuevos en Lacan, de un momento del seminario 10, de una clase de algunos aforismos, en el seminario de la angustia, donde Lacan dice que solo el amor permite al goce condescender al deseo. Tendríamos que hacer algunas permutaciones y algunas sustituciones, como para decir algo así como que el amor permite al goce fálico condescender algo más allá de los límites. Algo así. Yo estoy inventando. Y encima con poca gracia poética. Bien, ¿alguna otra consideración, pregunta, comentario? Bueno, algo de Julieta, pero no. Bien, siendo que no hay, gente, nos vemos en 14 días. Vamos a seguir con esta clase y con las cartas de presentación que se hacen ellos y ellas, dicho así vulgarmente, cuando se arriman. Y esto el 24 y después la última clase del mes, Juan Manuel. Dejamos acá. Que tengan un buen fin de semana. Ok. Chao, muchas gracias. Gracias.